Bien, pues quisiera ver con ustedes dos temas importantes. El primero tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña en Romanos, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Y me gustaría que hiciéramos un viaje por Romanos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Vamos a tratar de ver algunos puntos importantes porque nuestra identidad en Cristo es fundamental para la vida de todos los creyentes. Si nosotros no entendemos lo que somos, de nada sirve entender lo que Dios es o lo que Jesús es. Y tenemos que ponerlo o vernos desde la perspectiva de cómo Dios nos ve. No desde nuestra humana perspectiva o desde nuestra perspectiva maliciosa o de acuerdo a nuestros aciertos o desaciertos. Pero debemos conocer nuestra identidad en Jesucristo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, a cómo Dios nos ve. Y en el capítulo 6 empieza diciendo algo muy interesante. Dice, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Se hace esta pregunta el apóstol Pablo. Y responde en el versículo 2, no lo permita Dios, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Jesucristo, somos bautizados en su muerte? Versículo 4, porque somos sepultados con él en su muerte por el bautismo, para que, como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y una de las principales cosas que tienen que ver con nuestra identidad en Cristo es lo que sucedió cuando Jesucristo murió y cómo nosotros nos debemos identificar con Él. Lo primero que tenemos que entender es que Jesucristo nos redimió. Él pagó por todas nuestras deudas por causa de nuestros pecados. Y respecto a esto, es importante entender que todo hombre nacido de mujer nace separado de Dios, destituido de Dios, dice la Escritura en Romanos 3, 23, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero esta palabra, por cuanto todos pecamos, si la consideramos un verbo, estamos hablando de acciones pecaminosas. Pero la esencia o la naturaleza del hombre es el pecado. Es decir, cuando el hombre se separó de Dios o cuando Dios se separó del hombre espiritualmente, entonces nuestras vidas quedaron de alguna manera separadas de Dios y en nosotros quedó una naturaleza muerta, separada de Dios. A esa naturaleza espiritual Dios le llama una naturaleza pecaminosa. Ahora, nuestra alma y nuestro cuerpo juntamente se corrompieron. Con el paso del tiempo, en la humanidad el hombre se corrompió porque separado de Dios, Dios no podía guiarlo en sus deseos, en sus pensamientos, en su corazón, en sus propósitos, si el hombre no decidía escuchar la voz de Dios. Y entonces, dado que Dios le dio esa autoridad al hombre o ese derecho al hombre de decidir, es que entonces el hombre pudo decidir o escuchar a Dios o ser guiado por Dios o escuchar la voz que no proviniera de Dios. Y sabemos que la voz que no proviene de Dios es la voz
del enemigo de nuestras almas, de Satanás. Y entonces todo hombre nació con una naturaleza pecaminosa en nuestro espíritu, una naturaleza separada de Dios. La Biblia le llama una naturaleza pecaminosa, que lo único que puede hacer es influenciar a cometer pecados, acciones pecaminosas en nuestra alma, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir y en nuestro cuerpo y en nuestras acciones. Recuerde que nuestras acciones tienen que ver con quien guía, quien gobierna la vida del hombre. Y como nuestro espíritu estaba separado de Dios, nuestro gobierno quedó a merced del alma. Y entonces no había una fuente de bendición que pudiera proveer bendición, pero más bien había una fuente separada de Dios que lo único que podía proveer o producir era pecados. Así es que dice la Escritura que Cristo Jesús nos redimió, pagó por todas nuestras deudas, pero no solo eso. Fíjese lo que dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. ¿Nuestro cuerpo es sepultado? ¿Nuestra alma es sepultada? No. Todo creyente nacido de nuevo es su espíritu sepultado con Cristo por el bautismo. El bautismo tiene que ver, la palabra bautismo tiene que ver con ser sumergido. Y Jesucristo fue sumergido en la muerte. Dice, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en una vida nueva. Es decir, nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús, sumergidos en la misma experiencia, aunque Cristo la vivió en forma corporal, nuestro espíritu es llevado a la cruz. Nuestra naturaleza pecaminosa es llevada a la cruz y esta naturaleza muere. Pero Dios, con su poder espiritual, con el poder de su espíritu, crea una nueva naturaleza en nosotros. Por eso dice así, también nosotros debemos andar como Cristo resucitó en una vida nueva. ¿Cómo? Porque ahora Dios crea un espíritu nuevo en nosotros, en la justicia y santidad de la verdad, y Dios envía el espíritu de su Hijo. Así es que nuestro espíritu y el espíritu de Dios se hacen uno, como dice la Escritura en 1 Corintios 6:17. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. El versículo 5 de Romanos 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Es lo que acabamos de decir. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, la naturaleza pecaminosa que producía acciones pecaminosas, es decir, éramos como un árbol malo que daba frutos malos, pero ese árbol malo fue llevado a la cruz y nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, y si fue crucificado, murió para no levantarse más. Y entonces el cuerpo del pecado en el creyente nacido de nuevo fue destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Así es que nuestro espíritu no solo ha sido perfectamente perdonado, es perfectamente justificado. De hecho, nuestro espíritu es perfecto porque el Espíritu Santo y nuestro espíritu son uno. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de justicia, el Espíritu de verdad, son los nombres del Espíritu. Es uno con nuestro espíritu. Así es que el versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hemos muerto al pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa ha muerto. Hemos muerto a nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, quedamos libres del pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, entonces, esta gracia, lo que hizo Jesús por nosotros en el Calvario, para que aumente, para que abunde, ¿debemos perseverar en el pecado? Y el apóstol Pablo se contesta, de ninguna manera. No lo permita Dios, dice, de ninguna manera, porque ya fuimos liberados del pecado. Ya el pecado no tiene más señorío sobre nosotros, de tal manera
que debemos recibir la abundancia de su gracia una y otra vez, dice la palabra en en Juan 1, versículo 16, que de su plenitud, de la plenitud de Jesús, tomamos todos gracia sobre gracia sobre gracia. Su gracia es tan abundante que está disponible para ti las 24 horas del día, continuamente, y nunca se agotará. De tal manera que el versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, es tan importante no solo entender que nuestra identidad ha cambiado. Teníamos una identidad en una relación directa con una naturaleza pecaminosa, con el pecado, pero ahora tenemos una naturaleza relacionada con la justicia, relacionada con Cristo, relacionada con la vida de Cristo, con la aceptación de Cristo, con la abundancia de gracia de Cristo, con el regalo de su justicia. Así es que el versículo 9 dice, sabiendo que Cristo resucitó de entre los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que el versículo 11 dice, también nosotros debemos considerarnos muertos al pecado porque estamos muertos al pecado. Nuestro espíritu ha sido muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces tiene que ver, el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Tiene que ver con que todo lo que Dios ha hecho en nuestro espíritu, en nuestra nueva identidad, nuestra alma lo sepa, nuestro cuerpo lo sepa, y que nuestra alma sea transformada, así como nuestro cuerpo sean transformados a la nueva imagen de Jesús. ¿Cómo sucede esto? A través de la palabra. El Espíritu revela la palabra que nosotros meditamos, escudriñamos, ponemos delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos. Renovamos nuestra mente por la palabra, es decir, el Espíritu de Dios renueva con la palabra que ponemos delante de nosotros nuestra mente, la creemos, la concebimos en el corazón, y entonces cuando se manifiesta, cuando se pone en acción, empieza la transformación. Una transformación plena y completa. No solo en nuestra alma, pero en nuestro cuerpo y en nuestras acciones. Toda esta bendición se encuentra en nuestro espíritu. Ya estamos plenos en Cristo Jesús y completo. Ahora dice el 13, no debemos presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestros sentidos, nuestros sentimientos, sino debemos presentarnos a Dios mismo como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, conociendo y entendiendo nuestra identidad, entonces vamos a poder tener una relación perfecta, libre, una relación dulce, una relación que anhelemos y que deseemos continuamente con Dios, con Cristo, con su Espíritu que ya mora en nosotros. Es importante que nosotros podamos entender esto, porque cuando nosotros entendemos la divinidad, su bondad, su amor, la abundancia de su gracia y su justicia que es en Cristo Jesús, y entendemos que Dios envió su Espíritu Santo como el Consolador, como nuestro amigo, como nuestro socio, como nuestro abogado, como quien sustenta nuestras vidas, como quien quiere ayudarnos, con quien quiere guiarnos en la verdad, en la justicia, que quiere manifestar la gloria de Jesús, que quiere manifestar el amor de Dios en nuestras vidas, que quiere guiarnos a que nosotros podamos participar de la naturaleza divina, es decir, que la misma imagen de Cristo que está en nuestro espíritu se manifieste también en nuestra personalidad y en nuestro cuerpo y en nuestras acciones y en nuestro carácter. De tal manera que no solo nosotros podamos ser bendecidos, pero ser un canal de bendición para muchos y dar testimonio de que Jesús vive. Así es que Dios quiere que presentemos nuestros cuerpos como instrumentos de justicia a Él. Dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recuerde que la ley fue dada para hacerle entender al hombre que el hombre no podía justificarse a sí mismo por sus aciertos o por sus errores.
La ley fue dada para demostrarle al hombre que el hombre no tenía la capacidad de cumplir, sino más bien para manifestar o exponer que el hombre era pecador y el pecado del hombre. De tal manera que cuando la ley dijo no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, entonces el hombre quebrantó la ley porque no había manera de cumplirla. Y entonces el hombre en sus acciones fue completamente contrario a la ley. Y la ley simplemente fue un ayo. Es decir, la manera en la que el hombre no podía justificarse a sí mismo hasta que viniera Jesucristo, para que solo por la fe, no por obedecer o cumplir, sino solo por la fe, pudiéramos recibir la justicia que Jesús otorgó por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice, ya no estás bajo la ley. La ley exige. La ley te exige. ¿Quieres de mí? Dice la ley, necesitas cumplir. No hagas, no hagas, no hagas. Y la gracia provee. ¿Quieres de mí? Recibe. Cree y recibe. El versículo 16 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es el versículo 15, perdón. Dice, en ninguna manera. Lo vuelve a comentar el apóstol Pablo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, porque la ley manifiesta el pecado y las obras pecaminosas. Todo aquel que se somete y se sujeta a la ley, su pecado va a ser expuesto. Pero aquel que está bajo la gracia ya no es esclavo del pecado, porque la gracia no te exige, la gracia no te pone a prueba, la gracia te provee lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros. Así es que dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. El 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, te haces esclavo en aquel a quien le obedeces? Si obedeces al pecado para muerte, y si obedeces a la obediencia para justicia. Entonces, cuando nosotros, aunque ya no estamos bajo la ley, o hemos sido redimidos y liberados del pecado, si tú te sujetas a acciones pecaminosas, a pensamientos pecaminosos que no son de fe, que no son de la gracia, te vas a convertir en esclavo. Por eso hay tantos cristianos que aún estando en la gracia y creyendo en la gracia, pueden tener malos hábitos y malas acciones y malos comportamientos, porque decidieron por voluntad propia sujetarse a eso. Si un creyente, un cristiano, de repente le nace en su carne y obedece a su carne y deja que sus sentidos se extravíen, se aloquen, como el caballo que va con el jinete y de repente el caballo se aloca y ya no hace caso al freno, porque el freno lo que sirve es, el freno en un caballo es para sujetarlo, para domarlo, pero cuando el caballo ya no obedece y se arranca corriendo el caballo, lo que el jinete tiene que hacer es brincar del caballo, porque el caballo puede destruirse a sí mismo. Así los sentidos, si no los sujetamos, los sentidos pueden destruir. Y hay quienes, por voluntad propia, dejan que los sentidos tomen ventaja y no los sujetan y los dejan ir. A eso se le llama lascivia o lujuria, en cualquiera de los sentidos, Así es que no debemos permitir, porque nosotros fuimos llamados a la verdad y a la gracia y no fuimos llamados a que el pecado o nuestros sentidos se enseñoreen de nosotros. Y si necesitamos ayuda, tenemos al Espíritu Santo. Y si necesitamos sabiduría, tenemos la palabra. Y la sabiduría mora ya en nosotros. Así es que no debemos sujetarnos a las cosas ni a las personas para obedecerles, porque si nos sujetamos a ellos nos vamos a convertir en esclavos de ellos. Pero debemos convertirnos en siervos de la justicia. En lo que Jesucristo hizo, creer en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, en su obra terminada, y entonces convertirnos en siervos de la justicia. 17, capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, lo vuelve a decir, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. La ley
fue dada, o cuando la ley fue dada, el pecado, aunque fue expuesto y se manifestó de una manera pecaminosa, como lo vamos a ver en el siguiente capítulo, la ley permitió que hubiera límites. Límites, porque sin límites el hombre pecador estaba desenfrenado. Y lo que hizo la ley fue limitar para que el hombre no se pervirtiera demasiado, como en la época de Noé, como en la época de Sodoma y de Gomorra. Y déjeme decirle que aunque todo el mundo fue sujeto a la ley, ahorita este mundo está en caos, y yo no sé si quizás sean los mismos tiempos de Noé, pero dice la Escritura que como en los tiempos de Noé se daban en casamiento y vivían en una vida ignorantes a Dios. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero la Escritura nos enseña que hemos sido liberados del pecado y siervos de la justicia. 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentaste vuestros cuerpos para servir a la inmundicia en el pasado y a la iniquidad. Ahora debemos para santificación presentar nuestros cuerpos para servir a la justicia. Es decir, no debemos de permitir que nuestros miembros, nuestros cuerpos, nuestros corazones, nuestros deseos sean arrastrados por este sistema de pensamientos o por los deseos humanos, porque entonces estaríamos estorbando nosotros mismos a nosotros mismos para convertirnos en siervos de la justicia. Porque cuando tú y yo somos siervos de la justicia, estamos viviendo en lo mejor de Dios, en lo mejor de Dios, disfrutando todo lo que Cristo conquistó por nosotros en la cruz del Calvario, en su obra terminada, completa y perfecta, y siendo ese canal de bendición para muchas personas, teniendo el verdadero gozo, ejercitando el verdadero amor, viviendo la verdadera paz, viviendo en la seguridad de Cristo. 20. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. Es decir, cuando éramos pecadores, la justicia no tenía obligación para con nosotros y éramos libres de la justicia. Pero dice 21, pero ¿qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? No había fruto de buen fruto en nuestras vidas cuando éramos pecadores, porque el fin de ellas era muerte, la paga del pecado es muerte. 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, nuevamente lo dice, hemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que ahora ya no somos esclavos del pecado, entonces somos libres del pecado, pero ahora somos siervos de la justicia de Dios. Es decir, estamos sujetos a la bendición con la cual Dios ya nos bendijo en Cristo Jesús, con todo el carácter de Jesús, con el Espíritu de Cristo en nosotros, con la herencia, con el llamado, con la esperanza, con las riquezas en gloria en Cristo Jesús, con el poder que levantó a Cristo entre los muertos, para cumplir nuestro propósito en esta tierra. Ahora, acompáñeme ahora entonces al capítulo 7. El capítulo 7 es un poco controversial. El capítulo 7 hay que meditarlo de una manera muy sensible. Quizá hay cosas que no podamos entender a la primera, pero es muy importante que tú y yo podamos pedir sabiduría al Señor para entender las cosas que la Escritura habla cuando quizá son difíciles. Dice el versículo 1 del capítulo 7. ¿Ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Ahora está haciendo una analogía de la ley con el hombre, de la ley de Moisés con el hombre, y está comparando a un matrimonio, a una mujer, cuando la mujer está sujeta a la ley del matrimonio, está sujeta al marido por causa de la ley matrimonial. Dice, por la ley al marido. O hablando también... bien, dice, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Es decir,
Pero si el marido muere, entonces ella queda viuda. Y la ley del marido ya no tiene efecto sobre ella. Así que si en vida del marido ella, la mujer, se quiere unir a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, entonces esa mujer queda libre de la ley del marido, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera, lo podrá hacer, porque la ley del matrimonio es mientras ambos estén vivos en esta tierra. 4. Así que nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, para que ahora seas de otro, de tal manera del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Estoy hablando del capítulo 4. Así es que mientras la mujer estaba casada con el marido, tenía que estar sujeta a la ley del marido, pero una vez que el marido muriera, entonces la mujer quedaba libre, pudiéndose unir con otro hombre, y no habría ningún problema. Ahora dice, cuando nosotros vinimos a Cristo, dice, morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo en el versículo 4. De tal manera que ahora nos podemos unir, dice la Escritura, para que seáis de otro, de tal manera que fue el del que resucitó de los muertos, para que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Una vez más, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. La ley opera en el alma y en el cuerpo de las personas, no en el espíritu, pero en el alma y en el cuerpo. Dice, y el alma y el cuerpo tienen que ver con la carne. Y aquí dice, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, porque recuerde que la ley vino a enseñar, a mostrar el pecado del hombre. Antes de que hubiera ley, el pecado no estaba manifestado. Aunque el hombre era pecador y cometía acciones pecaminosas, el pecado, no había conocimiento del pecado porque la ley no había aparecido. 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que si servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, es decir, de la ley de Moisés. De tal manera que ahora, así como la mujer en el matrimonio, si el hombre muere, ella queda libre para poderse unir a otro, nosotros también quedamos libres. Porque Cristo murió y nosotros murimos. Cuando recibimos a Cristo, murimos a la ley para poder unirnos a Cristo. La única manera de poderte unir a Cristo es morir a la ley. Y esto no es un acto de esfuerzo, de convicción, me refiero a de decisión para alcanzarlo y lograrlo. Aquí es donde hay un error muy grande en muchos creyentes, donde quieren morir a la ley bajo el esfuerzo humano. No es así. Por eso aquellos que reconocen una identidad pecaminosa en sus vidas nunca van a poder ser libres de esa identidad pecaminosa. Tú puedes ser un creyente nacido de nuevo, tu naturaleza pecaminosa pudo haber muerto en la cruz del Calvario, pero si tú sigues reconociendo y creyendo que tienes una naturaleza pecaminosa que te lleva a cometer actos pecaminosos, entonces tú vas a seguir siendo esclavo de esos actos pecaminosos y vas a sujetarte y a vivir bajo la carne. Y entonces la ley va a empezar a operar en ti, porque la ley te va a empezar a mostrar que no estás cumpliendo, que estás pecando. Y entonces tú vas a tener una conciencia puesta en el pecado y en la culpa. Y estarías afrentando, estarías deshonrando lo que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Porque si hablamos y decimos, y la palabra también lo describe, que Jesucristo es el único digno de recibir toda la gloria, la alabanza y el honor. No se trata de que Jesús reciba la gloria y la honra solo de nuestros labios,
sino de nuestras vidas y de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de creer. Así es que cuando nosotros no creemos correctamente y entonces nos sujetamos a tales cosas, como creer que tenemos una identidad pecaminosa, que por eso estamos cometiendo, porque tenemos esos malos hábitos, entonces por eso no podemos salir de ahí, entonces no le estamos dando la gloria y el honor al único que es digno de recibirla. No solo es digno por lo que Él es, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y por lo que Él recibió, que recibió la excelencia y un nombre que es sobre todo nombre. Así es que es muy importante que nosotros entendamos muy bien esto, porque no debemos de sujetarnos a lo que antes era nuestra vida. Tenemos que entender claramente que ahora somos de Cristo. Dice la Escritura, ahorita lo vamos a leer un poquito, lo dice la Escritura en 1 Corintios 6, 19 y 20, que nosotros fuimos comprados por precio, por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora le pertenecemos a Dios. De tal manera que debemos honrar a Dios creyendo en la gracia y en la abundancia de gracia y en el perdón que Él nos ha otorgado. De tal manera que debemos entender que nuestra identidad tiene que ver con que hemos muerto al pecado y ahora nos hemos convertido en siervos de la justicia de Jesús. Capítulo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero por causa de la ley, dice el apóstol Pablo en el 7, yo conocí el pecado. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, para que sin la ley el pecado esté muerto. Porque sin la ley el pecado está muerto. Por el pecado, el versículo 8 dice, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, pero apareció la ley y entonces el pecado se manifestó. Cuando la Biblia dice que sin la ley el pecado está muerto, podemos considerar dos cosas. Una, si ahora estamos en Cristo y hemos muerto a la ley, es decir, la ley ya no nos gobierna porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley y la ley ya no es para nosotros, para los que creemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pecado está muerto y hemos sido libres del pecado. No estoy hablando de ser perfectos, no estoy hablando de que cometemos errores, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la naturaleza pecaminosa y de levantarnos con la ocasión de pecar. Pero también hay otra opción o otro escenario para todo aquel que no ha nacido de nuevo y que no tiene a Cristo. Entonces, sin la ley, el pecado no se manifiesta, pero con la ley, el pecado se muestra. No me malinterprete. Sin la ley, el pecado está, pero no es juzgado y no es condenado en la persona. La persona no se siente condenada por él, aunque esa persona es pecadora y comete acciones pecaminosas y será juzgado por sus acciones sin Cristo. Pero con la ley, entonces va a haber condenación y culpa. Ahora dice el versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Esto también tiene dos vertientes. Sin Cristo, tú podías caminar haciendo acciones pecaminosas deliberadamente y nadie te puso un alto y nadie te juzgó, pero cuando vino la ley a tu mente, entonces vino la culpa y vino la condenación y con ello trae muerte. 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque la ley es de Dios, por eso la ley no es pecado, pero el hombre puesto delante de la ley se da cuenta que es pecador. A mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, versículo 11, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Entonces lo que es santo y justo y bueno vino a ser muerte para mí, el versículo 13, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Lo que significa aquí es que la ley es santa y el mandamiento santo y justo y bueno, pero la ley no fue dada para santificarte, ni para hacerte justo, ni para hacerte bueno, sino para demostrar que el pecado
iba a mostrarse pecado en ti, te iba a llevar a la muerte, y por el mismo mandamiento ese pecado iba a llegar a ser sobremanera pecaminoso. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Entonces, si la ley es espiritual y el hombre es pecador y no puede ser guiado por el Espíritu de Dios, pero está guiado y gobernado por su alma, entonces, ¿cómo la ley puede tener un efecto sobre él? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. 14, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo está hablando de su naturaleza pecaminosa, de su anterior vida sin Cristo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 18. Y yo sé que en mí está, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, un hombre sin Cristo puede intentar hacer el bien, pero no lo va a lograr de acuerdo a la ley. Puede intentar hacer el bien que la ley dice, pero no lo va a lograr, porque si infringe uno de los mandamientos de la ley, infringe toda la ley. Ahora, un hombre que está en Cristo, si quiere lograr la ley de Dios, la ley de Moisés, por el esfuerzo humano, también va a fallar. Pero si por la fe, descansando en la gracia, la vida empieza a manifestarse como resultado, como fruto del Espíritu que mora en nosotros, entonces vamos a hacer prácticamente. Y no quisiera que me malinterpretara aquí, pero entonces dice la Escritura, así es que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así es que si somos guiados por el Espíritu, estaremos haciendo las cosas del Espíritu. Caminaríamos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si la ley es espiritual, pero fue dada al hombre carnal, entonces el hombre no puede sobrellevar o cumplir el estatus espiritual. Y por eso dice la Escritura que la ley fue dada a través de Moisés. Es decir, fue dada en Moisés, con Moisés, a través de Moisés. Pero dice la Escritura que la gracia y la verdad vino con Jesús. Jesús es la gracia y la verdad. Entonces, cuando Jesús vino y se manifestó en carne, y hizo el bien y mostró su carácter, su amor, su compasión, su poder, de una manera equilibrada, con una gran bendición. Entonces, Él fue a la cruz, murió, resucitó, envió su Espíritu Santo, y ahora el hombre creyente nacido de nuevo ya no es un ser carnal, ahora es un ser espiritual que habita en un cuerpo y que tiene un alma. Y ahora el alma ya no gobierna, pero ahora el espíritu es el que quiere gobernar. ¿Cómo podemos hacer que el alma no gobierne? Porque si el alma gobierna, entonces vamos a dar rienda suelta a los sentidos. El alma no ha nacido de nuevo, nuestro cuerpo no ha nacido de nuevo, es nuestro espíritu el que ha nacido de nuevo. Y ahora el Espíritu de Cristo mora en nosotros para guiarnos en toda la verdad. ¿Cómo puede suceder cómo podemos hacer que nuestra alma ahora sea conformada a la guianza, a los deseos, al carácter de Jesús que mora en nuestro espíritu? Solo a través de la palabra, solo a través de que la mente en el alma sea renovada por la palabra, y entonces que el corazón en el alma, esa parte integral que el corazón tiene, porque con el corazón se cree, entonces empiece a concebir la imagen de lo que hay en nuestro interior, y que nuestro corazón y nuestra alma entienda que ahora quien está a cargo es nuestro espíritu, y entonces nuestra alma, por causa de la benignidad y de la palabra que es viva y poderosa y eficaz, va a ser transformada en todas sus áreas. Nuestro cuerpo va a ser vivificado y nuestras acciones van a ser las acciones de Jesucristo. Por eso el Señor Jesús dice en Juan 14 y en Efesios 2, capítulo 10, que las obras que Él haría, nosotros las haríamos también y aún mayores. Dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Después dice
el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así es que como creyentes nacidos de nuevo, no estamos llamados a sujetarnos a la ley, porque la ley lo que hace es exigirte y exponer tu carne. Y tu carne no tiene otra conducta por sí misma más que pecar. Pero en el hombre no creyente, este tiene dos opciones: o pecar deliberadamente sin conciencia, o pecar sujeto a la ley. Y cuando la ley se manifiesta y cuando la ley está presente en el hombre natural, sin Cristo, entonces ese hombre va a vivir bajo condena, bajo culpa, bajo pecado. Pero esto puede permitir que el hombre entienda que es pecador y que no puede justificarse a sí mismo. Pero así éramos todos los creyentes antes. De tal manera que alguien que vive sin ley quizá pueda tener la mala fortuna, diríamos así, o la aspiración a seguir viviendo sin ley, y entonces nunca va a poder reconocer su necesidad de salvación y de un Salvador, que es Cristo Jesús. Y entonces en el día final va a ser juzgado por sus acciones y va a ser encontrado culpable. Pero en el hombre no creyente, en el hombre natural, la ley fue lo que causó darle a entender al hombre su pecado, que el hombre era pecador y no podía justificarse por sí mismo, para venir a reconocer que necesitaba de una salvación y de un Salvador. Y entonces el Espíritu de Dios entra en operación, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para darle la oportunidad a que todo aquel que no tiene a Cristo pueda tener la aspiración de venir al conocimiento de la verdad a través de recibir y aceptar a Cristo como Señor y Salvador, a través de venir a Cristo y aceptar el pago que Jesús hizo por todos nuestros pecados. Ahora, el creyente nacido de nuevo no puede ser sujetado a la ley de Moisés, porque si se sujeta a la ley de Moisés, ya no va a vivir bajo la gracia y bajo la justicia, sino bajo la exigencia. Y si se pone a vivir bajo la exigencia y bajo la ley, va a vivir bajo la carne. Y la carne no puede apropiarse de la bendición que Dios ya nos dio en su Espíritu. Entonces estaría despreciando la obra redentora terminada y completa, perfecta de Jesús en el Calvario. Así es que el hombre creyente no puede sujetarse a la ley, pero tiene que ahora entender que hemos sido salvos por gracia. ¿Y cómo podemos entrar en la gracia del Señor? Solo a través de la fe. Somos salvos por gracia a través de la fe. ¿Cómo entramos a esta gracia de Jesús? A través de la fe de Jesús. Amén. Así es que es muy importante que entendamos que es a través del conocimiento de la palabra, el conocimiento de Dios, de lo que Jesús es y de lo que hizo por nosotros, que está descrito en la palabra, para que nosotros podamos entender nuestra identidad y que tengamos esa confianza. Dice: acercaos con confianza, con plena certidumbre de fe ante el trono de la gracia. Si no tenemos confianza en quién es Él y quién somos nosotros ahora en Cristo, ¿cómo podemos relacionarnos con aquel que nos ama sobremanera? Así es que hay algo importante aquí, y el Espíritu es el que sostiene esa confianza. Su gracia es la que nos provee esa confianza, ese amor, esa justicia. Así es que usted siéntase, entiéndase, créase libre del pecado y que usted no va a ser juzgado jamás. Esta confianza tenemos, dice la palabra en 1 de Juan 4:17, y esta confianza tenemos para el día del juicio. Esta confianza tenemos para el día del juicio. Vamos a leer ese versículo. Se encuentra en la primera carta de Juan,
capítulo 4, versículo 17. Primera carta de Juan 4, versículo 17. En esto es perfecto el amor con nosotros. En esto es perfecto el amor con nosotros. Vuestra confianza tenemos. Dice, en esto es perfecto el amor con nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. En esto es perfecto el amor con nosotros. Jesús es la obra perfecta de Dios. Jesús es la manifestación perfecta del amor de Dios. La obra terminada, completa y perfecta de Jesús me garantiza que yo he sido justificado y perdonado. Y esa misma palabra perfecto que dice aquí, en esto es perfecto el amor con nosotros, es la misma palabra que Jesús dijo consumado es cuando estaba en la cruz del Calvario, antes de entregar el Espíritu. Dicen esto. Es perfecto el amor con nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Porque cual Él es, tales somos nosotros en este mundo. Porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esa es nuestra identidad con Cristo ahora. Así es que vamos ahora al capítulo 8. Ya leímos el 6, ya leímos el 7, aunque hay mucho que estudiar aquí y mucho que leer. Pero es muy importante que entendamos que si somos creyentes nacidos de nuevo, no podemos querer sujetarnos a la ley de Moisés, porque entonces vamos a caminar bajo la carne y la ley exige. Pero antes bien, Dios proveyó la gracia en Cristo Jesús, porque la gracia ya proveyó. No se trata de exigir. Muchos creyentes nacidos de nuevo vienen al conocimiento de la verdad con Jesús, entregan sus vidas a Cristo y una vez que se convierten en creyentes, los mismos creyentes empiezan a exigirles y se convierten en ley para ellos. Y no es así. Con buenas intenciones quizá, pero con una mala interpretación de la palabra, conociendo y entendiendo incorrectamente la palabra, ponen exigencia y carga sobre los hombres. Como sufrieron los colosenses, o muchos como sufrieron los gálatas. Los gálatas se fueron por la ley y Pablo tuvo que corregirlos. Los colosenses se fueron por los mandamientos de hombres. Así es que no debemos caer en esa situación porque hemos sido liberados de la exigencia, de la ley de Moisés, de la ley de la religiosidad, de la ley de los hombres en cuanto a la piedad. No estoy hablando de la ley de los gobiernos o en la ley que nos rige, pero usted sabe que la ley pone límites. Y nosotros en este mundo vivimos bajo límites. Y eso es bueno. Pero ahora nuestros límites están en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así es que más que poner nuestras mentes y nuestros corazones en qué es lo que debemos hacer y no debemos hacer para no pecar. No, antes bien es ¿qué es lo que somos? ¿A qué hemos sido llamados? Para no permitir que el mal, que el enemigo de nuestras almas, que el diablo nos tome, nos ofenda, nos haga perder, que tome ventaja de nosotros. Eso es lo que debemos, en lo que debemos poner nuestra atención, ocuparnos en Cristo, resistir al diablo para que huya de nosotros. Debemos de dejarnos de preocupar en qué haremos y qué no haremos, porque hemos sido liberados del pecado. Pero si nos ocupamos de Cristo y ponemos nuestro corazón en Él y buscamos con el propósito de Dios, que es tener comunión con Cristo, con su Espíritu, con su palabra, para que su carácter se manifieste y su poder se mueva en nosotros, y que a través de la fe podamos hacer que se manifieste toda esa bendición que ya nos fue dada por gracia en Cristo Jesús, entonces estaremos viviendo en lo mejor de Dios, que es el objetivo, porque vivir en lo mejor de Dios tiene que ver con estar participando de su naturaleza divina, de la gloria de Jesús, de las riquezas en gloria, del poder de Dios, de la paz, del gozo, del amor, de la templanza, de la mansedumbre, de la benignidad, de la bondad, y causando una bendición tan tremenda que muchos verán a Cristo en nuestras vidas. Y entonces creerán
que Jesucristo vive. Amén. El capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo le quiero parafrasear este versículo. Dice, no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la ley de Moisés, sino conforme a la gracia de Jesús. Si ahora estamos en Cristo, no hay condenación, pero si tú quieres moverte en la carne, entonces va a haber condenación, va a haber culpa. Pero si caminamos en el Espíritu, en la palabra, guiados por Él, teniendo comunión con Él es una persona, es importante que entendamos esto. Porque el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, y se refiere a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El fruto del Espíritu y la manifestación del Espíritu y la fe produciendo obras en nosotros, las obras de Cristo en nuestras vidas, entonces manifestarán la gloria y el poder de Dios. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El hombre natural es de la carne, piensa solamente en las cosas de la carne, y las cosas del Espíritu, de la palabra, son locura para él. Si usted piensa en las cosas de la carne siendo un creyente nacido de nuevo, entonces también las cosas del Espíritu se convertirán en locura y no va a poder disfrutar por la fe, porque la fe es la que se apropia. La fe viene por poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, en andar en el Espíritu, en concebir la palabra en el corazón. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y aquí es donde está el engaño, porque dice el ocuparse de la carne es muerte, y el 90 y pico % de creyentes nacidos de nuevo en esta vida no hacen otra cosa más que ocuparse de la carne. Déjeme le digo cómo lo describiría yo, lo que significa ocuparse de la carne. Ocuparse de la carne es preocuparse. Vivir en preocupación es estar teniendo mi mente ocupada en los sentidos. No sé si usted ha tenido la capacidad, seguramente sí, de imaginar cosas buenas. Pero no sé si usted se ha podido dar cuenta que cuando escucha alguna mala noticia, usted tiene una habilidad para imaginar cosas malas. Eso nos pasa a todos. Si yo quiero imaginar cosas buenas, yo me puedo sentar en un lugar tranquilo, con un té, con un café o simplemente con mi Biblia y pensar en la historia de David, pensar en Sansón quizá, pensar en Gedeón, pensar en Moisés, en cómo libró y sacó al pueblo de Israel de Egipto, o pensar en José el soñador, o en Josué el sucesor de Moisés, o en Daniel, en el espíritu de excelencia de Daniel, o en el espíritu de excelencia de José, o pensar quizá en la historia de Jonás, o de David cuando mató a Goliat, o cuando fue rey de Israel, o en Salomón cuando se vistió de gloria, o en las historias de Jesús, en el partimiento y multiplicación de los panes y los peces, cuando Jesús caminó sobre las aguas, como Jesús reprendió los vientos y le dijo shh a los mares, y hubo grande bonanza, en las sanidades de Jesús, en la misericordia y compasión. Seguramente usted se puede sentar con quietud y pensar, y puede concebir y puede imaginar estas experiencias. E inclusive se puede trasladar usted. E inclusive usted podría tomar el mismo lugar de Jesús, poniendo su mano sobre los enfermos y sanando, tocando a los leprosos, hablando la palabra con denuedo, multiplicando los panes y los peces, caminando sobre el agua, ¿por qué no? Pero cuando deja de estar en ese reposo y en ese descanso y en la palabra, y empieza a ocuparse y a preocuparse,
Y usted, recibiendo malas noticias, empieza a concebir y a pensar rápidamente, como un ferrocarril que trae muchos carros y empiezan a pasar con una velocidad tan grande. Así hay como un tren de pensamientos que empiezan a pasar por nuestra mente con malas imágenes, malas ideas. Y nosotros quisiéramos retomar nuestros pensamientos de Jesús para poder, por ejemplo, usted le pueden hablar de enfermedad y usted puede empezar a concebir y a verse enfermo. Y usted dice, no es correcto, y empieza a querer imaginarse cómo Jesús le sanó con sus heridas y imaginarse usted sano y salvo. Usted va a batallar a hacerlo, porque la carne y en nuestros pensamientos es más fácil que vengan ideas equivocadas o de malicia que ideas buenas, a menos que usted se ejercite paso a paso, de tal manera que cause un hábito, una renovación completa a través de limpiar su mente continuamente con la palabra de Dios de todo aquello que entra de basura. No solo sacar todo pensamiento y todo sistema de pensamiento equivocado que antes había adquirido, si usted había creído en la evolución, si usted había creído en quizá alguna religiosidad, en los ídolos, y usted ya sacó ese sistema de pensamientos y ahora vive en Cristo Jesús y ahora cree en Jesús, pero continuamente hay información y noticias que usted está adquiriendo y eso está ensuciando su manera de pensar, pero usted limpia su mente y su corazón con la palabra del Señor de una manera consistente, constante, y aprende a permanecer paso a paso. Cuando vengan situaciones difíciles, usted rápidamente va a poder tener control, templanza, dominio propio en su mente, sujetar su mente de tal manera que usted va a poder perseverar en la palabra. Y dice la Escritura que si perseveramos y permanecemos en la palabra, la verdad nos hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Eso es una gran bendición que necesitamos procurar y ejercitar. Así es que dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y muchas veces por negligencia y por causa del engaño y de la flojera, de la pereza, la gente se ocupa de las cosas de la carne, ignorando que van a causar muerte. Bien. Yo recuerdo haber visto una película muchos años atrás que tenía que ver con algo que se llamaba el camino del peregrino, creo, o el regreso del peregrino. Muchos años, una película muy vieja, y recuerdo que en esa ocasión, cuando el peregrino, que estaba simulando a un hombre creyente, estaba caminando por su vida, empezaban a presentarse muchas tentaciones, muchas oportunidades para salirse del camino de la verdad, y él, cuando intentaba o era seducido por ellos, por estas cosas, recuerdo que sucedía en ese momento, pero oía una voz que le decía, y se oía en la película: la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Y se oía de una manera continua esto: la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Pero no sé, déjeme solo validar algo, pero a veces yo llegué a pensar que si queremos cometer algún error y escucháramos esa advertencia: la paga del pecado es la muerte, poner la mente en las cosas de la carne es muerte, poner la mente en las cosas de la carne es muerte, eso podría alertarnos y entonces nosotros podríamos desistir de hacer aquello o de hacer otro. Pero eso es contrario a lo que la palabra del Señor dice, porque en Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. Pero nosotros ya no estamos bajo el pecado. Por lo tanto, el versículo 23 sigue diciendo: pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no fue hasta que entendimos lo que la Escritura
de Dios nos enseña en Romanos capítulo 2, que dice: ¿o ignoráis que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento? Es decir, nos guía para ser transformados en nuestra manera de pensar. Eso es lo que significa arrepentimiento, cambiar nuestra manera de pensar. Por eso Romanos 12:2 dice: sé renovado en tu manera de pensar, en tus pensamientos, y vas a ser transformado. En otras palabras, cambia tu manera de pensar por causa de la palabra, y vas a cambiar tu manera de vivir por causa del Espíritu y de la palabra, que son vivas y que tienen poder para transformarte. Dice la versión de la Nueva Traducción Viviente: ¿no te das cuenta que lo bondadoso, lo tolerante y lo paciente que es Dios contigo, acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que cambies tu manera de pensar? Así es que esta es una bendición muy gloriosa. El versículo 7 del capítulo 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe es espiritual, y la única manera de agradar a Dios es a través de la fe. Es decir, concebir la palabra y caminar en la palabra. La fe es espiritual. Entonces el 9 dice: mas vosotros ya no vivís según la carne, pero según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que no tiene el Espíritu de Cristo es el hombre natural. Si nosotros somos creyentes nacidos de nuevo, tenemos el Espíritu de Cristo, por lo tanto ya no vivimos por la carne, pero vivimos por el Espíritu. El Espíritu es el que produce esa vida en nosotros. Así es que si nos ocupamos ahora de Cristo, de su Espíritu, de su palabra, entonces seremos guiados por el Espíritu. El versículo 10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, ya no somos deudores a la carne para vivir en la carne, pero porque si vivimos en la carne moriremos, pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Es decir, ahora somos deudores a Cristo, y por el Espíritu, caminando en el Espíritu, tendremos el fruto, el poder de que la carne, dice, las obras de la carne se reduzcan a nada. Dice: por el Espíritu podéis hacer morir las obras de la carne, de tal manera que las obras de la carne no se manifiesten, pero las obras del Espíritu se manifiesten en nuestras vidas. 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y no hemos recibido el espíritu de esclavitud, el 15, para estar en temor, pero hemos recibido el espíritu de adopción, el cual clama: Abba, Padre. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí del padecimiento está hablando por causa del Evangelio, no por causa de la enfermedad, no por causa de la escasez, no por causa de la maldición, no por causa del pecado, no por causa de la pobreza, no por causa de la contienda, no por causa de la depresión, porque de todo eso fuimos redimidos, pero no fuimos redimidos de la persecución por causa del Evangelio. Pero somos más que vencedores, porque Dios nos ha dado de su paz y podemos enfrentar toda adversidad sabiendo que ya nos ha sido dada la victoria. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, el versículo 18, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Si usted camina en el Espíritu, si usted camina en la fe viene por el oír la palabra viva de Dios, una y otra vez, hasta que ésta se conciba en el corazón y pueda ponerse en acción, manifestar los hijos de Dios. Dice: la creación aguarda que usted se manifieste, que usted y yo nos manifestemos en el poder de Dios, en la bondad de Dios, en el carácter de Jesús. 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabe usted que Dios creó a Adán y a su mujer para tener dominio, señorío y control sobre toda la tierra? Sobre toda la creación.
pues eso ya nos fue restituido. Por eso cuando Jesús vino en vida, estuvo en su carne, Él podía actuar aún en contra de, aún, ¿cómo podríamos decirle? Aún sobreponiéndose o teniendo autoridad aún sobre las leyes físicas, caminando sobre el agua, multiplicando los panes y los peces, calmando la tempestad. Y Cristo restituyó todo esto y nos dio todo lo que Él tenía para que nosotros caminemos así. Pero Cristo caminó en integridad, en el carácter, en el fruto del Espíritu y en los dones del Espíritu, y así nos llamó a nosotros a hacerlo. Dice 23, y no solo la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, que gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, cuando el Señor Jesucristo venga, o cuando nosotros vayamos a Cristo en su segunda venida, en el arrebato de la iglesia. Porque en esperanza fuimos salvos por la esperanza que se ve, porque la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, a qué esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en cualquier obstáculo o situación que estemos padeciendo, incomprensión, cualquier situación espiritual que no comprendamos, que no entendamos, que estemos atorados. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Recuerde que esta palabra debilidad es la misma palabra que se usa cuando el Señor Jesucristo estaba sanando a todos los que tenían enfermedades. Y esta palabra debilidad tiene que ver con quizá alguna situación de nuestro espíritu, de nuestra alma, en donde no esté fluyendo esa bendición por causa de algo que no entendemos. Pero si nosotros entendemos que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el Espíritu nos va a revelar, porque el Espíritu de Dios nos va a revelar la verdad, nos va a guiar en la verdad y nos va a enseñar las cosas que habrán de venir. Dice 27, porque Él escudriña los corazones, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, esto es Dios, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esto es el Espíritu el que intercede. El 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Es decir, Dios nos llamó con un propósito, el que la imagen de su Hijo se manifieste en nuestras vidas. Y esto es el carácter de Jesús, el fruto del Espíritu, la unción con la que fue ungido Jesucristo. Tienen que operar en armonía en nosotros. Este es el propósito principal por el cual fuimos llamados. Fuimos hechos conforme a la imagen de Jesús, para que la imagen de Jesús se manifieste a través de nosotros y que muchos vean a Cristo, a la imagen de Jesús, viéndonos a nosotros, no para gloriarnos, porque nos convertiremos en siervos de la justicia. Y si alguien quiere gloriarse, dice la Escritura, gloríese en el Señor Jesucristo. Y a nosotros nos predestinó, nos llamó y también nos justificó y nos glorificó, dice la Escritura. ¿Qué diremos? El 31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es importante que usted y yo entendamos esto. Si Dios está contra nosotros, pero no lo podemos entender si no tenemos una relación. Si un hijo no tiene una buena relación con su padre, o un padre no tiene una buena relación con su hijo, entonces el hijo no va a poder echar mano de la bendición de un padre, de sentirse seguro del padre, de ver que el padre puede responder por él cuando el pequeño está en la escuela o cuando tiene alguna situación con sus amiguitos. Pero cuando un hijo está convencido del amor de su padre y de que su padre es su respaldo, su seguridad, y tiene esa confianza y esa comunicación y esa comunión con el padre, entonces el pequeño puede estar seguro en cualquier ambiente. Claro, en un ambiente controlado. No estoy hablando de lugares de tinieblas, pero Dios ya hizo su parte. Envió su Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Dios mora aquí, en nuestro espíritu. Él ya está disponible con todo. Estamos plenos en nuestro espíritu, pero depende de nosotros creer, confiar
y reposar, descansar en Él. Recuerda que Jesús fue y buscó a la oveja perdida. La encontró y la puso en sus hombros y se gozó. No solo porque la encontró, sino porque la oveja se dispuso a ser cargada y tomada y ser puesta en sus hombros. Usted y yo tenemos que entrar en esa comunión y en esa relación personal con Cristo, con su palabra, conocerlo a través de su palabra. No por sentimientos, por fe. No andamos por fe, no andamos por vista, sino por fe. De tal manera que nos sintamos en sus hombros, de tal manera que Él es nuestra victoria. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? De tal manera que cuando situaciones difíciles se presentan, nosotros podemos hablarles con seguridad, con firmeza a las cosas, que mueran, que se vayan, que huyan de nosotros. Pero antes bien, la mayoría de los cristianos cuando tienen una situación difícil claman a Dios, como sintiéndose lejos de Dios. Seguramente si aquella oveja perdida tenía un encuentro con un lobo, pues podía clamar al pastor. Pero si el pastor estaba lejos, si el pastor no estaba disponible, qué sé yo, ¿cómo sentirse segura? Pero ahora imagínese, la oveja en los hombros del pastor. El mismo David tenía tal actitud y tal bendición de Dios. Cuando dice la escritura o un oso querían venir en contra de una oveja, querían comer una oveja, robar una oveja, dice, él se echaba encima sobre ellos. Y si, es decir, él defendía a las ovejas. Y si el animal, aquella bestia, furiosa, hambrienta, deseosa de robar una oveja, se levantaba contra David, David lo mataba. ¿Cuánto más el pastor de las ovejas? ¿Cuánto más el mismo Dios creador de los cielos y la tierra, que ahora envió su espíritu y el poder? No hay otro poder. Hay quien dice, y yo creo que así es, hay quien dice, no sé si usted puede imaginar el poder que se movió cuando Dios habló y causó la creación, cuando fueron creados los cielos y la tierra.